Yo creo que a todos nosotros nos gusta una buena historia. Los buenos contra los malos. Un héroe, un príncipe que salva a su princesa de las garras feroces del enemigo malo. Nos encanta sobre todo cuando al final de toda la batalla el bueno gana y pues conquista y su justicia reina y todos están felices. ¿Y sabes por qué nos gusta esto? Nos gusta esto porque Dios nos ha creado con una conciencia que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y Él nos creó sabiendo de que iba a haber una batalla cósmica entre Él y su enemigo, Satanás. La única diferencia es de que en esta batalla no existe duda de quién va a ganar, porque Cristo es miles de veces más fuerte que Satanás, es más poderoso y más vencedor. Pero una de las maneras que Cristo gana es porque es sabio. Tiene una estrategia militar brillante. Y una de esas estrategias que Dios ha diseñado en su victoria es la familia cristiana. La familia cristiana. Obviamente es el Evangelio, la espada que conquista en la batalla. Pero el baluarte, la fortaleza, el castillo, por decirlo así, desde donde enfrentamos al enemigo, el lugar que debe ser un refugio inalcanzable para el mundo es precisamente la familia. No importa qué tan difícil fue tu día en la escuela, no importa para un padre qué tan difícil fue tu día en el trabajo, si podemos volvernos cada día al refugio de una familia cristiana amorosa, ahí todo se puede. Agarras fuerzas para seguir en la batalla. Y es por eso que Satanás está buscando tanto destruir a la familia en nuestros tiempos. Satanás está atacando cada elemento de la familia. Y no necesito entrar en detalles. Queremos proteger la inocencia de los niños que están presentes. Pero quiero decirles, padres, que tú tienes que hablar de tus hijos de esas cosas. Y hacerlo antes de que lo escuchen en la escuela. Porque van a escuchar un montón de mentiras acerca de la evolución, acerca de cuándo es que un bebé llega a ser bebé, acerca del matrimonio, acerca de cómo es que uno sabe si es niño o niña. Y antes de escuchar esas mentiras, tienen que escuchar. ¿Cómo van a rechazar mentiras si nunca han escuchado la verdad? Es nuestra responsabilidad instruirlos. Tus hijos tienen que escuchar de que hay un creador. Hay un creador. Deben escucharte hablando de niños en el vientre de su madre, no un feto. Deben escucharte de que es maravilloso ser niño o niña, ambos creados a la imagen perfecta de Dios. Que Dios nos creó exactamente como Él quiso y para sus buenos propósitos. Deben saber que nuestra biología determina si somos niños y niñas. Deben saber que la sujeción de mamá hacia papá no es una esclavitud, sino la libertad de amar a su familia, que es lo que más les satisface. Deben saber de que la autoridad que el papá ejerce no es algo tóxico, sino sano y bueno, porque papá tiene más fuerza para proteger y para proveer para la familia. Deben saber de que los padres deben instruir y disciplinar a sus hijos porque los papás tienen más sabiduría, sin importar lo que van a ver en las películas que produce Hollywood, donde los niños siempre son los sabios y los padres son necios. Y otra vez, no busco controversia, pero el punto es de que los niños están expuestos a esas mentiras todo el día, siendo engañados por el mundo. Cientos de horas escuchando mentiras. Entonces, claro que queremos proteger su inocencia, pero tienes que reconocer de que estamos en una batalla por la mente de nuestros hijos. Y la forma en que militamos, según Corintios 10:4, es por medio de la verdad, derrumbar, tumbar las mentiras con la verdad. Entonces tú debes de investigar cuándo es de que tus niños van a escuchar de esas cosas
y enseñarles antes que esto pase, ¿no? Bueno, una cosa más que quería decir es de que sé que hoy es un día muy difícil para muchos de ustedes, que quisiera tener familia, quisiera tener hijos y Dios no te ha permitido eso. Y mi consejo para ti, porque esos pasajes están en la Biblia, no podemos evitarlos. Mi consejo para ti es sigue confiando, sigue orando y gózate en la prueba que te ayuda a fijar tus ojos en Cristo. Porque es el propósito de cada prueba. Es elevar nuestros ojos a Cristo y buscar nuestra satisfacción en Él. Además de esto, recuerda de que si no tienes hijos, eres el tío y la tía de muchos niños acá en la familia de Dios que te necesitan. Y debes animarles, ¿no?, a vivir conforme a la Escritura. Si no tienes familia en la carne, acá siempre encuentras tus hermanos en la fe. Bueno, con esa introducción ya llegamos a 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana. 3 maneras de proteger el refugio que es la familia. 3 maneras de proteger el refugio que es la familia. Primero, debemos proteger la definición de la familia. Proteger la definición de la familia. Segundo lugar, proteger la función del matrimonio. Y la tercera manera, proteger la función de padres e hijos. Entonces, protegemos la definición de una familia, la función del matrimonio y la función de padres e hijos. Ahora, cuando tenemos preguntas de este tipo, ¿hacia quién vamos? ¿Hacia dónde acudimos? Pues obviamente a Dios. Oramos a Dios y pedimos su ayuda, su respuesta. ¿Y dónde nos contesta nuestras preguntas? Pues en la Escritura. Así que vamos a orar y vamos a leer la palabra. Pero primero leamos y luego oramos. Vamos a Génesis 2. Génesis capítulo 2 es el libro más fácil de encontrar. Es el primero. Y vamos a leer solo un par de versículos comenzando en Génesis 2, versículo 18. Génesis 2, 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre, te damos por tu palabra, damos gracias. Y es un privilegio que no merecemos, el hecho de poder platicar con nuestro Creador. Gracias por Cristo, quien murió en la cruz para ganarnos el acceso a ti, Padre. Y oramos que en esos minutos nos ayudes a comprender tu palabra y obedecerla para tu gloria. Amén. Entonces, debemos proteger la definición de la familia. ¿Qué es una definición? Una definición es la descripción del significado de una palabra. Si yo les digo manzana, todos ustedes tienen la misma imagen en tu mente. De hecho, ya te dio hambre comer una manzana. Y
¿cómo escribirías entonces la definición de una manzana? Pues tendrías que describirlo. Es una fruta en forma de un globo, eh, piel normalmente roja, sabor agridulce, tiene semillas por dentro. Habría que describir todos los elementos de lo que es una manzana. Entonces, cuando estamos hablando de la definición de la familia, pues tenemos que ir a nuestro creador, al diseñador de la familia y ver cómo él define el matrimonio. ¿El matrimonio es un grupo de cualquier persona? No. Una familia, según Dios, es un grupo de personas que comparten linaje, que tienen los mismos parientes. Por eso que decimos que somos la familia de Dios, porque todos tenemos el mismo Padre, el Padre Celestial. Pero en términos de la familia en la carne, lo que vemos aquí en Génesis 2 es de que el matrimonio es la unión complementaria de un hombre y una mujer con sus hijos. No es algo complicado para definir. Es la unión complementaria de un hombre y una mujer, ambos creados a la imagen de Dios junto con sus hijos, ¿no? Puede que incluya más en su casa, abuelos, tíos. También es muy posible de que un pariente no esté, de que un padre no esté, de que también Dios no ha permitido a una pareja tener hijos todavía. Pero esos en un sentido serían la excepción a una familia ideal que Dios presenta aquí. Obvio, cuando no existe el patrón completo de una familia, no es algo pecaminoso, pero la familia como Dios lo presenta aquí es papá, mamá con sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en Génesis 2 acerca de la familia? Bueno, ya leímos de que Dios pasó a cada animal delante de Adán, ratones, aves, gatos, y el león tenía su leona, y el oso tenía su osa, y Adán no tenía su Adana. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está mi ayuda idónea? No tenía su complemento, no tenía su igual, es el punto. No de que es algo inferior, no tenía su igual, algo igual a él, ¿no? Entonces Dios decide crear a Eva para complementarlo, ¿no? Y es importante ver de que estamos en Génesis 2, antes del pecado, antes de la caída del hombre. Este diseño de la familia es algo lindo, es algo bíblico, es algo correcto. Y quisiera simplemente señalar, resaltar tres elementos de la familia que vemos aquí, tres verdades en nuestra definición de la familia. En primer lugar, papá y mamá se complementan. Papá y mamá se complementan. Segundo, papá y mamá son iguales delante de Dios. En tercer lugar, papá y mamá buscan tener hijos. Entonces, primero, ¿dónde vemos que el esposo y su esposa son complementos, que se complementan, que no son idénticos en su función, en su rol? ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos de que el esposo es el líder, la cabeza del hogar? Bueno, lo vemos en tres áreas en este texto. Primero lo vemos por el orden de la creación, de que Dios creó a Adán primero y luego Eva. En segundo lugar, vemos de que Adán tenía el liderazgo y la responsabilidad de dar un nombre, de llamar a su esposa Eva, que dice que ésta será llamada varona. Y en tercer lugar, vemos en el versículo 24 de que el hombre es quien toma la iniciativa, toma el liderazgo de dejar a su papá y mamá y buscar a su esposa. Dice que, versículo 24, el hombre dejará a su papá y mamá, se unirá a su esposa. Las esposas, las mujeres no dejan a sus familias para buscar esposo, es el hombre que toma esa iniciativa. Entonces, esposos nos complementamos. Tenemos roles diferentes. Uno
primordialmente fuera de la casa y uno primordialmente dentro de la casa. Obviamente se puede lucir un poco diferente en cada familia, pero el hombre es quien provee y protege a su familia y su esposa es quien cuida la casa. Ahora, segunda parte de la definición. Ya vimos que los esposos se complementan. Ahora, ¿dónde vemos en el texto bíblico que esposo y esposa son iguales? Bueno, tenemos que regresar al capítulo 1 para verlo en mucho detalle. Y lo vemos en Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Ya vimos de que Adán no tenía su igual como el león tenía su leona. Pero noten en Génesis 1, 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, y eso es muy importante, niño y niña tienen exactamente el mismo valor delante de Dios. Porque nos creó a su imagen, hombre y mujer. Un niño no es más importante que una niña, ni mejor. Somos iguales que nos complementamos. Y eso es necesario en cualquier equipo, pues es necesario complementar el uno al otro. El portero y el delantero, los dos son necesarios para ganar el partido, ¿no? Cada uno haciendo su trabajo. Ahora, finalmente, la tercera parte de nuestra definición, porque vamos a hablar de roles en el matrimonio un poco más tarde, pero la tercera parte de nuestra definición, muy rápido, es de que papá y mamá buscan tener hijos. Lo vemos en Génesis 1:28, ya que estamos ahí, que dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, una definición sencilla, no hay que complicarlo. Una familia es la unión complementaria de un hombre y una mujer, ambos creados a la imagen de Dios, junto con sus hijos. Papá y mamá se complementan, papá y mamá son iguales delante de Dios, y papá y mamá buscan tener hijos. Ahora, eso fue la primera manera de proteger a la familia, proteger su definición. Ahora, vemos una segunda manera de proteger el refugio que es la familia y es saber cómo debe funcionar un matrimonio. ¿Cómo debe funcionar un matrimonio? Y para eso tenemos que ir a Efesios 5. Vamos a estar en Efesios 5 y 6 el resto de nuestro tiempo. Así que acompáñenme por favor en Efesios capítulo 5. Y antes de leer el texto, yo quisiera decir algo que a veces tú escuchas a personas hablando de que el matrimonio es difícil, de que, es duro el matrimonio. Y deben saber de que eso es una mentira del diablo. El matrimonio no es difícil, es una bendición, es un gozo completo. Fuera de Cristo mi matrimonio es mi mayor bendición, mi mayor gozo. Tener hijos son mis mayores tesoros en esta vida. Y conozco a muchas familias así que nunca han gritado el uno al otro, que nunca han peleado. El problema que tú tienes no es tu matrimonio. El problema que tienes es tu pecado. Hay que echar la culpa al culpable, que eres tú, no el matrimonio. El matrimonio es diseñado perfectamente para tu bien. Tú eres el pecador, tú eres el problema. Y tus hijos deben saber eso también, de que son una bendición. Ahora, leamos la sección sobre los esposos en Efesios 5:22. 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo funciona un matrimonio? Respuesta corta, el matrimonio refleja el Evangelio. El matrimonio refleja el Evangelio, es su propósito, ¿no? Que como Cristo ama y se entregó por su iglesia y la iglesia le sigue a él, también el esposo ama y guía a su esposa y su esposa le sigue. La esposa sigue a su esposo, es lo que dice de que debe de sujetarse a él, ¿no? De que la esposa debe respetar la dirección y el liderazgo de su esposo, de que no pelea, no contradice. Hace preguntas, claro, provee más información para que la decisión correcta sea tomada, pero no rechaza el liderazgo de su marido. El texto es bien claro, versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas. ¿Qué dirían tus hijos si yo les preguntare? ¿Mamá diría algo a papá que jamás diría a Cristo? ¿Mamá dice no a papá en maneras que jamás haría con Cristo? Si es así, estás dando un muy mal ejemplo a tus hijos en cuanto a cómo obedecer a Cristo. Porque tu matrimonio, tu sujeción, querida mamá, por encima de todas las cosas, existe para enseñar al mundo cómo deben seguir a Cristo. ¿Y cómo esperas que tus hijos sigan a Cristo si tú ni siquiera sigues a papá? ¿Cómo esperas de que tus hijos van a seguir tu autoridad que es Cristo si ni siquiera tú sigues a tu marido? Sigue a tu esposo de manera activa, sé rápido, sé activo en esto. Yo siempre siento que mi esposa me regaña por la forma en que me sujeta con tanta facilidad. Y yo quisiera seguir a Cristo como ella me sigue a mí. Yo recuerdo cuando recién nos casamos, esto es ya hace 18 años, pero yo tenía siempre nuevas ilusiones de lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Y llegué a la casa y, amor, vamos a aprender portugués, vamos a Brasil y vamos a servir la iglesia. Y ella, ok, empaquemos las maletas. ¿Y dónde vamos a aprender? Y siempre muy activa en seguirme. Y luego, la siguiente semana, no, vamos a plantar una iglesia en otro estado. Y siempre cambiando el plan. Y ella siempre muy dispuesta. Eso es una gran bendición, saber de que tu esposa te sigue y tiene su apoyo. Claro, con el paso del tiempo uno considera otras cosas, la atención médica que nuestros hijos necesitaban y lo demás, y nos quedamos, gracias a Dios. Pero el punto es de que la sujeción, o sea, seguir a tu marido no es algo malo. No es algo que te oprime, no es un yugo difícil. Y lo sabemos porque el yugo de Cristo es fácil. Y Cristo te instruye a seguir a tu esposo, que necesariamente entonces es un yugo fácil. Ahora pasemos a los esposos. ¿Cuál es la función del esposo? Simplemente morir. Morir a sus propios deseos por servir a su esposa. Hermana, si tú te quejas de que la sujeción es difícil, pues tu marido es llamado a morir, ¿no? Y algo más que quisiera decir, hermano, esposo, si tu esposa lucha por seguirte, si tu esposa lucha por estar sujeta a ti, yo sé el porqué. El porqué es porque tú eres un déspota en la casa. Tú quieres ser servido en vez de servir, en vez de buscar complacer y servir a tu esposa. Tu esposa no quiere seguirte porque no le has ganado. No quiere venir, dices,
Pastor, es que no quiere venir conmigo, no es sumisa. No, eso es tonto. No quiere ir contigo porque no le has convencido de que le conviene seguirte. Hay que hacer ese trabajo. No es tu niña, es su esposa. Trátala, como dice la Biblia Américas en 1 Pedro 3, de manera comprensiva. Déjame hacerte otra pregunta. Hay muchos esposos que dicen que aman a sus esposas de manera sacrificada. Pero yo quisiera preguntarte, piensa en tu semana. ¿Qué has sacrificado? ¿Qué deseos has sacrificado tú en esos días por tu esposa, para amarla, para cuidarla? ¿Qué deseos has sacrificado? ¿Qué planes has sacrificado para amarle? ¿Ayer te levantaste y comiste lo que tú querías comer? ¿Y pasaste el día haciendo lo que tú querías hacer? ¿Y viste el partido que tú querías ver? ¿Qué sacrificaste? Si tienes un amor sacrificada para tu esposa, pues dime dónde, dime cómo. Deja de dar órdenes. Cristo no vino para ser servido, vino para servir. Y una de las maneras que más sirves a tu esposa, como sigue el texto, en versículo 26, Efesios 5, 26, es por medio de la santificación. Por medio de la santificación. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, busca la santidad de tu esposa. Enséñale la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en el día para purificar, para que Dios purifique a tu esposa? Hay que invertir tiempo ahí. Orar con ella. Buscar el rostro de Cristo juntos. Guíale en su caminar con Cristo. Es tu deber. Bueno, quisiera regañarles más, pero se me va el tiempo. No, me estoy regañando a mí mismo también. El texto bíblico es claro de cómo debemos amar a nuestras esposas. Y tenemos que pedir perdón y luego luchar por hacerlo como Dios nos manda. Y ustedes saben de que el gozo que tú experimentas en el matrimonio se va reflejado en la forma, a la medida que tú obedeces esas instrucciones, ¿no? Cuando estás amándola sacrificadamente, tienes gozo. Cuando no, el gozo te va. Bueno, última manera de proteger a la familia es saber cómo se deben de relacionar los hijos y los papás. Cómo se deben de relacionar los hijos y sus papás. Vamos a leer Efesios 6 ahora. Efesios 6, 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, es justo, es correcto, es lo que Dios manda para tu bien. No cuestiones. Tu papá, tu mamá, tal vez te van a explicar el por qué tienes que obedecer, pero no tienen que. Si te han dado una orden, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Sigue ahí Pablo diciendo, es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa asociada con este mandato. Y es para que tengas una vida larga. Joven, si quieres morir joven, es muy fácil. Es simplemente desobedecer a tus papás. Adolescentes, si quieres morir joven, desobedezcan a sus padres. Si quieres una larga vida sobre la tierra, hay que obedecer. Porque los papás nos están obedeciendo para nuestro bien. Ahora, cuando Pablo dice obedecer, ¿qué significa esto? Bueno, obedecer significa, hacer lo que te están pidiendo. Pero comparándolo con otros textos de la Biblia, quisiera agregar dos adverbios, dos descripciones de cómo debes de obedecer. Que debes obedecer instantáneamente, debes obedecer
completamente y debes obedecer gozosamente. Primero debes obedecer instantáneamente, no después. En el momento que tu papá te dice que debes hacer algo, debes estar corriendo para hacerlo. Eso es obediencia. No es de que mamá te pide hacer algo y no lograste escuchar bien lo que dijo porque estás en tu cuarto y entonces no haces nada. No, tú tienes el deber de ir a mamá y obedecerla. También hay que obedecer completamente, ¿no? Tienes que completar la tarea y regresar la escoba a su lugar. Tienes que completar totalmente el trabajo. Y en último, gozosamente. Tienes que hacerlo con un corazón contento. Mi esposa siempre cuenta la historia de que cuando tenía unos 5 años de edad, de que sintiéndose muy rebelde, dijo a sus papás, les estoy obedeciendo, pero en mi corazón los estoy desobedeciendo. Y sí, o sea, demuestra de que somos rebeldes. Y eso no es obediencia entonces. Si no estás obedeciendo de corazón, estás en rebelión. Entonces, debemos obedecer a nuestros padres. Y eso no solamente es para niños en casa, eso es para adultos también. Honra a tu padre y tu madre, aplica a cada persona que tiene padres. Lo sabemos, no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero si quieres anotarlo, en Marcos 7:10, Jesús aplica el versículo honra a tus padres y a tus madres a adultos con sus padres mayores, que deben de proveer para ellos. Entonces, debemos honrar a nuestros padres. Bueno, finalmente, en Efesios 6:4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos es simplemente llevarlos a la madurez, ¿no? ¿Y cómo les llevamos a la madurez? Bueno, Pablo nos explica que debemos evitar dos extremos aquí. Evitar dos extremos. El primer extremo dice, debemos de no provocarlos a ira, no exasperarlos. Tus hijos deben saber de que son tu mayor bendición, que los amas. Tienen que escuchar esto, que los amas todos los días, ¿no? Deben escucharte animándoles más veces de los que escuchan no. Sí, hay que instruirlos, sí hay que disciplinarlos, pero deben escuchar bien hecho más de lo que escuchan no. Hay que criarlos, animarlos, ¿no? Ahora, el otro extremo, de que tenemos que no solamente animarlos, tenemos que disciplinarlos. Tenemos que disciplinarlos. Tengo tanto que quisiera decir aquí, pero dice en la instrucción y disciplina. La primera parte, instrucción, es de que tú tienes que pasar tiempo, invertir tiempo enseñando a tus hijos la Biblia. Cada día, enséñales por lo menos algo. Leer la Biblia con ellos, enséñales. Cuando son pequeños debe ser algo muy divertido, de venir a la palabra y escuchar de Dios. Debes, Deuteronomio 6, hablarles de Dios en el día, en el transcurso del día, enseñándoles la palabra de Dios. Y luego hay que disciplinarlos. Cuando desobedecen, cuando son rebeldes, hay que disciplinarlos. Vivimos en una cultura, y muchos de ustedes vinieron de iglesias, que enseñan que debemos dar gracia a los hijos. Eso es una mentira diabólica. No debes dar gracia a tus hijos. Si tu hijo se rebela, si desobedece, y tú dices, no le voy a disciplinar porque le voy a dar gracia. No, le estás dando odio. Eso es aborrecerle. Porque la forma en que tú le conduce hacia la gracia de Cristo, la forma en que demuestras tu amor hacia ellos, es por medio de la vara de corrección que da sabiduría. El padre al que ama, disciplina. No es gracia, no es amor rehusar, obedecer la Escritura y no disciplinar a tus hijos. Tienes que
disciplinar a tus hijos. Saca de tu idea esa idea de que le vas a dar gracia por desobedecer la Escritura. Eso no tiene sentido. Les amas con la disciplina. Claro que también los perdonas y los amas, los bendices, los disfrutas, pero esto viene después de la disciplina. Primero tenemos que disciplinarlos, instruirlos en cuanto a cómo obedecer a Dios. Mi deber como padre es obligar a mis hijos a obedecer la palabra. Están bajo mi techo. Eso es mi autoridad, de obligarles a obedecer. ¿No? Cuando desobedecen, los disciplino. Bueno, quisiera regañarnos más, pero se nos va el tiempo. El punto es de que hemos visto de que estamos en una gran batalla, ¿sí? Y la batalla es para la mente de nuestros niños. Y debemos refugiarnos en nuestro castillo, que es la familia cristiana, papá, mamá e hijos. Repito, si Dios no te ha dado esa bendición en la carne, te gozas en tu prueba, pero también puedes buscar aquí, en la familia de Dios, maneras en que tú puedes invertir en los niños que están aquí. La iglesia debe ser un refugio para los niños. La iglesia debe recibir a los niños con brazos abiertos exactamente como Cristo lo hizo en los evangelios. La familia cristiana en parte es la manera en que el evangelio se avanza. La mayoría de los cristianos llegan a Cristo por medio de nacer en un hogar cristiano. ¿No? Y tenemos que trabajar para eso. Y pues solamente terminar definiendo esa palabra evangelio, que a lo mejor han escuchado y si eres niño y no sabes lo que es. Evangelio simplemente significa buenas noticias. Buenas noticias. Todos nosotros nos gusta escuchar buenas noticias. ¿No? Vamos a la playa y te da una sonrisa. Te gusta escuchar buenas noticias. En nuestro caso, esas buenas noticias son 1000 veces mejores. Porque nosotros nacemos desobedientes y cada niño sabe esto. Que hay algo mal en ti, algo que no funciona bien. Y es de que eres pecaminoso. No quieres obedecer a papá y mamá. Y las buenas noticias es de que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para vivir por ti. Para vivir la vida perfecta de obediencia que nadie de nosotros logramos vivir. Y que luego tomó el pecado de todos nosotros que creemos y lo puso sobre Jesucristo en la cruz. Y le castigó, aplicó la consecuencia que nosotros merecemos por nuestro pecado. Porque la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Y sabemos las buenas noticias de que Dios ofrece vida eterna a todos los que creen en Jesús y que ese sacrificio en la cruz fue hecho correctamente para tu salvación. Es porque Dios luego levantó a Jesucristo entre los muertos al tercer día y nos ofrece vida eterna en Él. Esto es el mensaje que nosotros tenemos que guardar en la familia, el mensaje que tenemos que guardar en la iglesia. Somos sostén y baluarte de la verdad del Evangelio de Jesucristo y lo hacemos dentro de familia, de esposo, esposa, hijos. Debemos proteger esa familia para la gloria de Dios y el avance de su reino. Bueno, vamos a orar y terminar. Padre Santo, damos gracias por tus bendiciones. También te damos gracias por nuestras pruebas. Sabemos que tú eres bueno y todo lo que haces es bueno. Toda buena dádiva viene de ti. Así que los que tenemos familia en la carne, los que no tenemos familia en la carne, te alabamos, te damos gracia y te imploramos, Padre, que nos ayudes a
poner en práctica lo que hemos escuchado en esta mañana, las verdades acerca de lo que es una familia como tú la diseñaste, lo que es un matrimonio, cómo debe de funcionar un matrimonio. Señor, tú sabes que estamos siendo bombardeados y atacados por muchas mentiras. Y te suplicamos, Señor, que tú protejas a nuestros niños del diablo y las mentiras del diablo. Que tú los preserves en tu gracia. Que tú los preserves aquí en la iglesia por tu gracia. Que tú nos uses para enseñarles la verdad que transforma sus almas. Ayúdanos a traerlos a tus pies, Cristo, para que tú los salves y los bendigas. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Amén.